como lo son el doctor pues, Mauricio Parra y el doctor Juan Sebastián Cuellar. ¿Me pueden confirmar, por favor, que estén escuchando y viendo la diapositiva? Sí, todo Sí, perfecto. sí. Listo, gracias. Los expositores el día de hoy son Catalina Segado Leal y quien les habla, Juan Felipe González. Entonces, bueno, sin más que agregar, comencemos. Este es el contenido que vamos a presentar el día de hoy, donde vamos a tener desde digamos que una introducción en lo que vendría a ser el abordaje del abdomen agudo, después un poco de cómo debemos realizar las preguntas, cómo se debe hacer el abordaje tanto al examen físico como los diversos exámenes que se deberían pedir, sospechando diversas patologías. Pensar en qué diagnósticos pueden simular un dolor abdominal, mientras que no son como tal meramente del estómago, perdón, del abdomen, y el tratamiento que se va a realizar al paciente. Recordar que pues tenemos una población especial donde hay que tener ciertos riesgos, o sea, hay que sopesar los riesgos y el beneficio, ya que pues no todos los pacientes debemos operarlos así sin pensar. Como les dije, entonces este es el código. La idea es que ustedes pues lo llenen y a medida de que vamos desarrollando la charla vamos a hacer unas preguntas. ¿Listo? Entonces ahí les dejo para que lo llenen rápido. Y mientras tanto, piensen que siempre va a haber unos puntos de presión, ¿sí? Unos puntos donde yo voy a poder sospechar diversas patologías. Entonces, a ver, lo voy a acercar eso. Entonces, si yo voy a sospechar de una patología biliar y esto del punto cístico, el punto Murphy, pues me van a dar mayor, digamos que mayor información, mayor certeza de que es una patología biliar. ¿Sí? Tenemos a nivel del apendicitis el punto de Morris, el punto de McBurney, también tenemos los puntos a nivel ureterales, sospechando que tengo una litiasis ureteral, entre otras patologías que vamos a poder diferenciar con los diversos puntos que vamos a evaluar. Listo, entonces, bueno, pues para iniciar, este va a ser nuestro caso clínico que vamos a estar pues desarrollando durante toda la charla. Vamos a tener un paciente masculino de 68 años quien acude al servicio de urgencias por un cuadro clínico de 48 horas de evolución consistente en dolor abdominal en el epigastrio, asociado a sensación febril, náuseas y episodios eméticos de contenido biliar en las últimas horas. Niega ictericia, niega coluria, niega colia, niega disuria y el ritmo intestinal es normal. Como antecedentes tenemos hipertensión arterial, fibrilación auricular en tratamiento con apixaban de 5 miligramos día y quirúrgicos cataratas. En el examen físico encontramos abdomen blando, depresible, doloroso la palpación profunda en hipocondrio derecho, Murphy positivo, Bloomberg dudoso y no se palpan ni masas ni megalias. Estos van a ser los hallazgos más relevantes que vamos a ir desarrollando a lo largo del caso. Entonces, acá tener presente el tiempo de evolución, el dolor, pues bueno, la ubicación del dolor, las características, la sintomatología que está presentando el paciente, diversos hallazgos al examen físico, antecedentes muy importante y pues los signos como ya se mencionó previamente sobre los cuales me hacen sospechar diversas patologías. Entonces, con todo esto, ¿ustedes qué piensan que tiene el paciente con todo lo que les hemos dicho?
Listo. Entonces, digamos que en las respuestas, el 80% dijo que era colecistitis, pues muy bien, y el 20% dice que es apendicitis aguda. Vamos a ver por qué sí o por qué no. Todo esto se va a terminar explicando al final, pero lo vamos a ir desarrollando. Entonces, en cuanto a la definición de un dolor abdominal, entonces primero debemos dividirlo si es un dolor abdominal agudo o un dolor abdominal crónico. El dolor abdominal agudo va a tener diferentes características del crónico, dentro de las que encontramos que es un dolor de aparición súbita, ¿sí? Es un dolor pues de mayor intensidad, es un dolor usualmente por causas obstructivas, y pues bueno, se puede diferenciar entre si es dolor parietal o es dolor visceral. Mientras que el dolor crónico es un dolor más tipo cólico, es un dolor más fisiológico, ya se va a dividir si es agudo o crónico entre el tiempo de evolución. Hay autores que dicen que es menor a 72 horas agudo, otros que dicen menor a 7 días agudo, y el crónico pues ya vendría a ser los otros. Pero pues la definición como tal sería crónico mayor a 3 meses de un dolor abdominal crónico y, como les dije, más que todo fisiológico. Debemos pensar en las características del dolor. Entonces, estas características, bueno, la presentación del dolor, la mnemotecnia es la más útil. Entonces, ver la aparición, la localización, la intensidad, las características, la irradiación y pues que el aumento que lo disminuye. Muy importante ver los antecedentes. Como vimos que el paciente que presentamos tenía una fibrilación auricular, estos pacientes que tienen, pues, que son cardiópatas, que tienen hipertensión arterial, tienen falla cardíaca, muy seguramente si presenta un dolor en el epigastrio, no estaría de más, pues, pensar en que podría tener también un infarto que se está presentando de manera típica, sino como tal un dolor opresivo en el tórax, sino pues como una gastritis. O otra patología pues extraabdominal es, por ejemplo, la neumonía, también puede generarse un dolor a nivel abdominal. Se debe discriminar si el paciente tiene una patología que puede tener observación, que podemos ver la evolución del paciente, o si realmente es de una urgencia quirúrgica. Eso es fundamental para asimismo poder hacer todas las intervenciones. Pues el buen cirujano no es el que va y opera todo de una, sino es el que pues aprende a diferenciar todas las características de un dolor y pues asimismo ver si es pues una urgencia o no es una urgencia. En cuanto a la introducción, debemos dividir el abdomen. Entonces el abdomen se puede dividir en 9 sectores o en cuadrantes. Entonces, los cuadrantes los vamos a dividir por las líneas umbilicales. Entonces tenemos una línea horizontal con las crestas ilíacas y una línea sagital con pues, el esternón, la línea esternal. Las vamos a dividir en un cuadrante superior derecho, un cuadrante inferior derecho, un cuadrante superior izquierdo y un cuadrante inferior izquierdo. Asimismo, pues los órganos que están allí nos hacen sospechar de las diversas patologías que puede tener. Si es superior derecho, vamos a pensar en una patología biliar, una patología hepática, alguna alteración del ángulo hepático cólico. Si está en el cuadrante inferior derecho, vamos a comenzar a pensar en apendicitis, en alteraciones ileocólicas. También podríamos llegar a presentar una alteración de las adherencias a nivel del ilio. Por el lado del cuadrante inferior izquierdo, vamos a pensar en colitis ulcerativa, vamos a presentar en diverticulitis, y pues en la parte, en el segmento de cuadrante inferior superior izquierdo, vamos a pensar en patologías gástricas, patologías pancreáticas y patologías esplénicas principalmente. Igual debemos pues diferenciar después en lo que vendría a ser las diferencias entre algo prolongado, algo extendido y algo irradiado, donde algo prolongado es alguna patología, ¿sí? Algún signo que yo encuentro. Pongamos el ejemplo, este paciente tenía dolor a nivel del hipocondrio derecho y que se le vaya a prolongar hacia el hipogastro, hacia el epigastro, perdón. Entonces eso es una región pues adyacente y pues el término debería ser prolongado. El irradiado va a ser una zona pues que no está adyacente y que se puede presentar, por ejemplo, en la apendicitis, que va a ir de fosa ilíaca derecha a fosa ilíaca izquierda. Y el extendido pues ya es un dolor un poco más difuso que se va prolongando. La intensidad, como les dije, entonces
aguda es una intensidad pues más que todo superior a 8/10, mientras que la crónica pues puede estar entre 5, 7, y las diferencias vendrían a ser obstructivas o funcionales. Diferenciar los aspectos físicos, los positivos y los negativos, ya que en los mismos sectores, en los mismos cuadrantes, vamos a tener patologías similares, pero hay ciertos hallazgos que me hacen pensar en ciertas patologías. Recordar, por último, hacer las preguntas adecuadas, ¿sí? No, si yo tengo un dolor en el hipocondrio izquierdo, no voy a pensar en apendicitis, ¿sí? Entonces, pues digamos que hay que enfocar bien el paciente y no hacer preguntas innecesarias en estos pacientes. Por último, recordar a nivel embriológico, vamos a tener 3 intestinos. Entonces tenemos el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Cuando tenemos un dolor visceral, usualmente se va a generar en la línea media. Este dolor va a ser en relación al ombligo, entonces va a ser supraumbilical, periumbilical o infraumbilical, donde todo lo que viene a ser del duodeno hacia proximal o hacia superior es supraumbilical. Todo lo que vendría a ser desde el yeyuno hasta el tercio proximal del colon, todo va a ser periumbilical, el dolor, cuanto al dolor. Y en cuanto a lo que es distal eh, hacia el tercio medio del colon, vamos a estar hablando de un dolor infraumbilical, eso metiendo también los órganos genitourinarios y pues las glándulas adyacentes. ¿Sí? Acá puedes recordar lo que ya hablamos de los puntos. Entonces, si se sospecha las patologías en los puntos que tenemos pues, depresión. Listo. Con lo que les hemos dicho, entonces mencioné 5 diagnósticos diferenciales que pueda tener el paciente. Para esto les vamos a dar un minuto. Por favor, por respuesta, o sea, una respuesta y ahí van llenando 5 respuestas. Listo, entonces, cuanto a las respuestas, entonces dijeron que colangitis, también tenemos abscesos, pancreatitis, hidrocolecisto, ya al final se van a dar las respuestas sobre esto. En cuanto a la epidemiología, es muy importante que si bien es una urgencia quirúrgica, no todas vendrían a ser estas urgencias, y que pues es algo muy prevalente, ya que aproximadamente el 5 y al 7% de las visitas de urgencias, esto fue un estudio que se realizó en Estados Unidos, eran pues producidas por el dolor abdominal. Lo importante aquí no es saber cuánto porcentaje vendría a ser de todas las urgencias del dolor abdominal, sino cuántos de esos pues son los más graves, que es aproximadamente el 10%, son condiciones potencialmente mortales, por lo tanto se debe hacer un enfoque adecuado en estos pacientes. Ahora sí, hablando en cuanto a la fisiopatología, la diferencia entre el dolor visceral y el dolor parietal. Recordemos que vamos a tener una inervación doble en el tracto gastrointestinal, una generada por las mucosas, una inervación de la mucosa y otra inervación de la muscular. Estas inervaciones, cuando se irritan, ¿sí? Por movimientos de estiramiento, distensión, por diversas patologías como obstrucciones,
van a generar este dolor, que es un dolor pues usualmente tipo cólico, generado por conducido por las fibras tipo C, que son fibras de conducción lenta, mielínicas, y como les dije previamente, se van a presentar en la línea media. Este dolor, al ser cólico, entonces es un dolor tipo sordo, pero también pues digamos que tienen el dolor quemante de las alteraciones de las úlceras, y pues también se habla del dolor electrizante. En cuanto a la parte del dolor parietal, es un dolor agudo y pues está bien localizado. Esto se debe a que la inervación está producida por fibras tipo A delta y estas están lateralizadas, entonces tiene inervación por cada en mi abdomen. Digamos que el punto clave aquí es que no todo dolor bien localizado es un dolor parietal por algo muscular, sino que puede ser también por una peritonitis, ya que cuando el peritoneo está irritado y se comienza a chocar contra las paredes abdominales, irritan estos nervios y entonces se genera este dolor pues bien localizado y es un dolor tipo punzante. Ahora hablando en cuanto a la historia clínica, debemos realizar las preguntas pertinentes. Como se mencionó previamente, entonces las características. Evidenciar si la aparición o el comienzo del dolor es agudo o es crónico. Si la localización del dolor me hace sospechar una patología particular o pues digamos que si es algo más generalizado, descartar las que pues yo creería que no son. En cuanto a la intensidad del dolor, esto depende mucho del grado de dolor que soporte el paciente, ¿sí? Pero pues igual es importante preguntarlo. Las características del dolor, si es quemante, si es punzante, si es cólico, si es un dolor como específico, variante, que migra, si se irradia, si se prolonga, y los síntomas asociados a este, si tiene náuseas, emesis, vómito, diarrea, entre otros. Los factores de riesgo, entonces, recordemos que pues no todas las patologías de dolor abdominal son quirúrgicas, entonces también podemos sospechar una cetoacidosis diabética, un infarto agudo del miocardio, una neumonía, un neumotórax a tensión y los antecedentes que presenta el paciente. Esto es muy importante, sobre todo en la parte de antecedentes quirúrgicos, ya que nos permite así ubicarnos anatomopatológicamente para ver cuál es el abordaje más apropiado para este paciente, ¿sí? Ya que, por ejemplo, un paciente que tiene múltiples adherencias peritoneales, pues el abordaje a nivel de la parotomía, pues podría o no ser el más indicado dependiendo de lo que se observe. Por último, las patologías, no todas las patologías van a ser patologías quirúrgicas, ¿sí? Y pues lo mismo, paciente que no es una urgencia, dejémoslo un tiempo en evolución, ver cómo responde y pues asimismo tomar la conducta necesaria. Bueno, listo. Entonces, en cuanto a examen físico, debemos realizar la evaluación de la apariencia de nuestro paciente, mirar los signos vitales. También es muy importante estimar el grado del dolor para, pues, digamos que evaluar esa necesidad, pues, de requerir o no una cirugía de emergencia. Siguiente, flaco. Listo, entonces, pues el examen abdominal prácticamente comprende 4 aspectos básicos, ¿sí? La inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, pues, examinamos a nuestro paciente por el lado derecho, con la mano derecha, miramos dónde comienza ese dolor abdominal y si hay algún cambio en esa ubicación del dolor. Entonces, pues ya comenzando con los 4 aspectos que les había mencionado. Entonces, en cuanto a la inspección, primero es importante mirar la presencia de cicatrices de cirugía abdominal, infecciones como por virus del herpes zóster, hernias, si hay cambios o fluctuaciones respiratorias y también pues si podemos observar cambios en la piel, como por ejemplo una equimosis. Es muy importante, digamos que la primera impresión, entonces cómo va a estar nuestro paciente, cómo, digamos, la complexión, la expresión, ese estado respiratorio, ¿sí? Porque lo que nos va a hacer esto es proporcionar información sobre ese sitio de dolor y el signo de estimulación peritoneal. Esta información es muy importante pues para evaluar esa urgencia y esa severidad del dolor abdominal.
También digamos que es importante observar la expresión de nuestro paciente mientras evaluamos el sitio, el grado del dolor. De hecho, el signo del ojo cerrado, que hace referencia al cierre de los ojos durante esa palpación a nuestro paciente, aumenta la probabilidad, digamos que de una ausencia de la enfermedad. De hecho, esto tiene una sensibilidad del 33% y una especificidad del 93.5%. En cuanto a la auscultación, entonces es importante auscultar los sonidos peristálticos. La mayoría, digamos que de los ruidos van a ser producidos por el estómago y el resto, pues más que todo va a provenir tanto del intestino grueso y ya en menor proporción del intestino delgado. No es necesaria, digamos, como la auscultación de todo el abdomen, debido a que, digamos, que la conducción del ruido peristáltico, pues, es buena y la fuente, digamos, que no siempre se encuentra, pues, en el sitio donde se escucha, ¿listo? Bueno, en cuanto a la percusión, entonces, si la sensibilidad esta, pues, es positiva, no es necesario, digamos, que realizar un examen adicional, como, por ejemplo, al de la sensibilidad al rebote, ¿sí? Más que todo, esta percusión nos va a permitir identificar si hay presencia de ascitis, de gases, también nos va a ayudar como a determinar el tamaño de órganos como el hígado, el vaso. Si escuchamos, por ejemplo, ya un sonido timpánico en esa percusión sobre, digamos, la superficie del hígado, pues podríamos estar pensando o nos puede estar indicando aire libre, digamos, debido a ya sea una perforación gastrointestinal. Y digamos que ya sonidos, ya más que todo asociados a la matías, nos va a indicar más que todo pues presencia de ascitis o de masas abdominales. En cuanto a la palpación, esta es más que todo para identificar si hay megalias o si hay presencia de masas. Si encontramos una masa pulsátil y distensible asociada a sensibilidad, más que todo pues vamos a estar pensando en un aneurisma ortoabdominal. El signo de estimulación peritoneal, más que todo, pues es la contracción involuntaria de los músculos abdominales gracias a esa respuesta inflamatoria que se va a extender por todo el abdomen y eso hace que estimule ese peritoneo tanto parietal como visceral. Entonces, se requiere tanto de protección muscular como de rigidez muscular y dolor o la sensibilidad al rebote, a la palpación para confirmar esa presencia de un signo de estimulación peritoneal. ¿Listo? Entonces, cuando yo me hago referencia a la defensa muscular, esa es como la contracción voluntaria de los músculos abdominales por ese dolor abdominal. Por otro lado, en cuanto pues digamos que haya la sensibilidad al rebote y la sensibilidad a la percusión, esto es más que todo producido, es un dolor inducido por ese movimiento de esa pared abdominal. Entonces, en cuanto ya a la sensibilidad del rebote, se puede confirmar pues mediante, pues digamos, ya sea la expresión de nuestro paciente o los comentarios que él emita, ¿sí? Mientras digamos que se empuja con fuerza sobre ese peritoneo. También pues podemos realizar evaluaciones indirectas que incluye ya sea las pruebas de la tos o la caída del talón. Estas pruebas se consideran positivas si pues nuestro paciente pues ya sea hace muecas o pues incluso se lleva la mano hacia el flanco cuando tose o deja caer el talón. También es muy importante el signo de Carnet. Pipe, ¿le puedes dar siguiente, por favor? Entonces, bueno, este signo prácticamente que lo que nos sirve es para diferenciar un dolor parietal de uno visceral. Entonces, por ejemplo, se realiza con el paciente en decúbito dorsal, se le pide que sostenga la cabeza ligeramente y luego lo que vamos a hacer es aplicar una presión con la mano sobre el lugar donde pues, el dolor es más fuerte, mientras pues que aseguramos que pues, haya una tensión en los músculos abdominales. Cuando el dolor es igual o aumenta, el signo se considera positivo y lo que pensamos es que ese lugar de origen pues, es la pared abdominal, ¿sí? Mientras que pues, si es negativo, la tensión muscular lo que hace es proteger a esos órganos internos de la palpación, indicando dolor. Esto más que todo lo vamos a ver, por ejemplo, como en una radiculopatía compresiva o incluso pues, una neuralgia abdominal parietal. Siguiente. Listo, entonces, pues en cuanto a signos vitales, es muy importante la medición de estos. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca puede ser pues normal en algunos casos, por ejemplo, en las etapas tempranas de obstrucción intestinal o peritonitis. Podemos también incluso observar taquicardia, generalmente esta pues se asocia con un aumento de esas tasas de morbilidad y mortalidad. También pues en pacientes en shock séptico con unos valores de pues mayores a 95 latidos por minuto, esto nos va a mostrar una mayor incidencia de muerte hospitalaria. En cuanto pues a la frecuencia respiratoria, podemos tener taquipnea, sí, pero digamos que esta pues indica como enfermedad intratorácica o incluso una cetoacidosis metabólica. También nos aumenta una probabilidad de neumonía, una insuficiencia cardiorrespiratoria, pero es muy importante tener en cuenta que esa frecuencia respiratoria no debe ser más del doble de la frecuencia normal. Si esto pasa, digamos que lo que debemos hacer es pensar más que todo en patologías que nos indiquen una causa intratorácica que una propiamente abdominal.
La hipotensión pues también va a estar, digamos que asociada a un mal pronóstico y se asocia con riesgo de muerte, particularmente pues en pacientes con bacteremia. Y en cuanto pues a la temperatura corporal, pues si tenemos un paciente con fiebre, pues más que todo vamos a asociar o vamos a pensar en un proceso infeccioso, pero digamos que la guía de práctica clínica nos dice que esa medición de la temperatura corporal no tiene, pues, digamos que utilidad en cuanto, pues, a realizar un diagnóstico ni en la toma, pues, de decisiones sobre, pues, el tratamiento de abdomen agudo. Bueno, entonces esta tabla pues prácticamente nos va a representar la sensibilidad, la especificidad de los signos vitales, además del likelihood radio, que es pues una medida estadística más que todo que nos va a evaluar esa precisión diagnóstica, que nos va a expresar esa posibilidad de observar un resultado, ya sea pues en los pacientes con la enfermedad, que es el LR positivo, versus esa posibilidad de ese resultado en pacientes sin la patología, que es el LR negativo. Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver es que, digamos que el signo que más nos va a aportar una mayor sensibilidad, es decir, que nos va a dar información acerca de esos individuos enfermos, va a ser el incremento del pulso postural mayor a 30. ¿Sí? Otro signo que, pues, que tiene una alta sensibilidad pues son los valores de frecuencia cardíaca mayores a 95 latidos por minuto en pacientes con shock séptico. Por otro lado, el signo que nos aporta una mayor especificidad, es decir, que nos va a aportar información acerca de esos individuos sanos, son, pues digamos que varios, sí, varios tienen valores pues elevados, pues altos, como lo son pues los dos incrementos del pulso postural y también pues el caso de pacientes febriles que se pues van a asociar a bacteremia. En el caso de los LR positivo, que recordemos que lo que nos indica es cuánto más probable es que ese test resulte positivo en un individuo enfermo que en uno sano. Entonces, el signo que presenta un mayor valor va a ser esa frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos, que pues nos van a predecir complicaciones con pacientes con pancreatitis por cálculos, mientras que el LR negativo, que pues nos hace referencia ya más que todo a cuánto más probable es encontrar un resultado negativo del test en una persona enferma, pues con respecto o en relación a una sana, pues podemos ver que la mayoría pues no son significativos y los que sí son significativos nos van a arrojar valores inferiores a 1. Bueno, entonces, pues teniendo pues en cuenta todo pues lo que les acabo de decir, bueno, la siguiente pregunta es como, ¿qué exámenes de laboratorio pues ustedes le pedirían en este caso a este paciente? Listo, bueno, entonces los paraclínicos que se le tomaron pues a nuestro paciente, entonces nos reportaban un cuadro hemático con una leucocitosis con neutrofilia sin trombocitopenia ni anemia, un perfil renal y hepático conservados, una elevación de la gamma glutamil transferasa, además de eso se le solicitó un electro y una fosfatasa alcalina que aún no tenemos reporte y se le tomó una radiografía de tórax que pues mostraba que no había ningún infiltrado, de hecho era una imagen sugestiva de un neumoperitoneo debido a esa presencia de aire que podemos ver en el espacio subfrénico, que lo podemos ver como una radiolucidez subdiafragmática. Eso, eso es lo que está señalando el cursor. Listo, bueno, entonces en cuanto a paraclínicos, si quieres darle siguiente. Listo. Entonces, quise traer esta tabla de la guía de práctica clínica que nos va a mostrar, pues, que los análisis de sangre, pues, también nos pueden ayudar a orientarnos en ese diagnóstico de abdomen agudo. Lo que hace esta guía es dividir los exámenes que voy a pedir de manera general y los que le pediría a mi paciente si ya tiene una condición de base en específica. Entonces, pues, de manera general, pediríamos un cuadro hemático completo, electrolitos, un perfil hepático, un perfil renal, marcadores inflamatorios, glicemia, pero si ya tenemos una condición de base, pues más que todo es que dependiendo pues del órgano afectado, pues de la misma manera pues vamos a solicitar las pruebas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con trastornos de la coagulación, pues pedimos tiempos de coagulación, dímero D.
Digamos que otra dualidad existente es que si pedir o no la procalcitonina, digamos que esta más que todo va a tener utilidad pues, en el diagnóstico de apendicitis perforante y más que todo pues, relacionada con la formación de abscesos. No nos debemos confiar únicamente en los datos de los análisis de sangre, ¿listo? Para el diagnóstico pues, de abdomen agudo, sino que debemos hacer una integración completa, ya sea del examen físico, la historia clínica y de las imágenes. Bueno, también es importante medir el exceso de bases, el pH y el nivel de ácido láctico sérico. Esta más que todo tiene utilidad en el diagnóstico de shock e isquemia intestinal. Sin embargo, pues los niveles de lactato sérico pues, pueden incluso no aumentar en casos de isquemia o el intestinal temprano, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esta tabla, así como la pasada, pues nos va a indicar pues la sensibilidad y la especificidad, más que todo pues para la detección ya de isquemia mesentérica como tal. Entonces, lo que podemos ver es que el MDCT, que es la tomografía computarizada multidetectora, nos va a presentar los valores más altos tanto en sensibilidad, especificidad y LR positivo, ya sean pues en comparación con pues, la medición del lactato, del pH y de la base exceso. Ya en esta tabla lo que podemos observar son los hallazgos positivos en el uroanálisis. Entonces, por ejemplo, si tenemos proteinuria, más que todo, pues pensamos en algo propio del riñón como una glomerulonefritis aguda. También pues podemos encontrar una glucosuria que nos haría pensar, por ejemplo, en una diabetes, o si hay un aumento pues, de glucosa secundaria, pues estaríamos pensando ya en una pancreatitis aguda o un daño hepático. También pues podemos encontrar infecciones dadas por nitritos positivos e incluso es muy raro, pero se ha notificado hematuria en aproximadamente el 7% de los pacientes con una disección aórtica. Podemos ver que, pues dependiendo de esos hallazgos encontrados en el uroanálisis, de esa misma manera, pues podemos ir enfocando la causa pues, de abdomen agudo pues, que tenga nuestro paciente. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué imagen de elección le pediría al paciente? Listo, entonces en cuanto a la parte de imágenes, lo más importante acá es que no se deben comenzar a pedir pruebas por pedirlas, diciendo, no, es que el paciente yo sospecho que, o sea, por ejemplo, esto pues es muy importante en cuanto a la población específica, pero entonces una paciente embarazada que yo sospecho que tiene una colecitis, le digo, no, yo eso le voy a tomar tomografía computarizada porque así descarto y pues sé exactamente dónde tengo que ingresar pues, el laparoscopio para realizar el abordaje quirúrgico. Pues no, hay que pensar en siempre disminuir la radiación y los costos para así mismo pues no generar daño a ningún paciente y pues únicamente pues las patologías que yo sospeche. Entonces, a grandes rasgos se va a dividir en 4 grupos. No tenemos la tomografía axial computarizada, que es el gold standard. Esta es la que nos permite hacer a partir de imágenes en múltiples planos, nos va a permitir realizar una aproximación anatomopatológica y así observar cómo voy a ingresar en el paciente, como generando el manejo quirúrgico más efectivo. Acá pues traje a colación una imagen donde se puede observar los diversos vistas a corte transversal, también tenemos cortes sagitales y cortes coronales en el paciente. ¿Listo? Esto pues no es propio del paciente, pero pues para que piensen en el momento de que se van a pedir una tomografía axial computarizada. Después, la radiografía de abdomen, el problema es que tiene una información limitada. Es útil en cuanto a la presencia de gases o de líquido en la cavidad abdominal y me permite diferenciar los gases obstructivos a los no obstructivos. La diferencia, según la literatura, es que los gases obstructivos presentan unas tasas dilatadas a nivel periumbilical, pero pues esto no siempre es correcto. Y pensemos que la forma de tomar la radiografía pues bueno, la literatura dice que en decúbito lateral con la
con bueno, todo el tronco completamente extendido para que no se genere líquido o no se sobreponga líquido o gases en pues, la cavidad. Cuando yo no manejo esto de manera adecuada, puede pues progresar a esto que vendría a ser pues un megacolon tóxico, que ya es el abordaje, se va a hablar en otra charla. Listo. En cuanto al paciente, ¿sí? Pensando en que tiene una patología biliar, se le debería pedir una ecografía. Esto porque, bueno, tiene menor radiación, tiene una compresión graduada, o sea que me va a permitir diferenciar los diversos grados de profundidad, pero la desventaja es que es muy operador dependiente, ¿sí? Entonces en cada persona puede hallarle ciertas cosas, otras no, y esto es un poco, pues, limitante a la hora de los diagnósticos. Las personas obesas, al tener gran cantidad de uso, el rayo no va a poder, pues, pasar con tanta facilidad, por lo tanto, no es muy útil como en las personas delgadas. La angiografía visceral es otra imagen que es de gran utilidad, ya que me permite evidenciar el flujo sanguíneo visceral, bueno, tisular, y si presenta o no isquemia en algún momento. La pregunta sería, bueno, pero entonces estos pacientes, ¿toca ponerles contraste, no toca ponerles contraste? ¿Qué pasa si hay una perforación o no? Entonces, si tiene, bueno, el contraste, hay que individualizarlo en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿sí? Que tienen pues una alteración como una agenesia renal. Estos pacientes pues no puedo darles de manera, digamos que de manera estándar, estos contrastes, ya que pues puedo terminar generando mayor daño del beneficio con la imagen. Por otro lado, en las sospechas de perforaciones está contraindicado el uso de contraste. Y pues en la TAC puede que dé una mejor imagen, pero lo mismo, hay que pensar en el paciente de manera holística y no únicamente por yo tener una mejor imagen, pedirle pues como todo con contraste. Bueno, entonces, ahora sí, al paciente se le tomó una ecografía donde se encontró pues una vesícula distendida con una sombra acústica, tiene también una pared de 4 milímetros, está distendida, ¿sí? En las 3 imágenes se puede ver distendida la pared, y tiene un morfio ecográfico positivo. Recordemos siempre que el síndrome de Mirizzi puede ser una de las complicaciones que realice pues una colecistitis, donde se terminan generando fístulas a nivel perivesicular, ¿sí? Entonces, fístulas coledococísticas, ¿sí? Duodeno coledocoquianas o cistocoledocoquianas, ¿sí? Principalmente esas tres, y la triada de Mordor, donde vamos a tener pues un paciente con historia de litiasis biliar, con signos clínicos de colecistitis y obstrucción intestinal, pues muy seguramente presenta pues una colecistitis aguda. ¿Listo? Se le tomó una radiografía de abdomen, ¿sí? Donde se observa pues un cálculo a nivel abdominal, donde pues acá se puede observar bien, acá la ampliación, y se le realizó la intervención quirúrgica, donde pues como se puede observar, tiene un cálculo de aproximadamente 5 milímetros de diámetro, con múltiples cálculos biliares adicionales. Bueno, listo. Entonces, pues ya en cuanto a los diagnósticos diferenciales, estos juegan un papel fundamental, pues para este caso, claramente pues para pues diferenciar si estamos tratando con una patología pues propia del abdomen. Si quieres, darle siguiente. Entonces, bueno, esta tabla lo que nos va a representar pues son las enfermedades diferenciales para abdomen agudo de las distintas enfermedades abdominales y retroperitoneales. Entonces, la guía de práctica clínica lo que propone pues para establecer estos diagnósticos diferenciales es una tabla donde lo va a dividir prácticamente en tres partes, en cavidad extraabdominal, en enfermedad sistémica y en otros. Entonces, en la cavidad extraabdominal, más que todo, pues pensamos en un síndrome coronario agudo o en una endocarditis, neumonía o una ruptura esofágica. Mientras ya en enfermedades sistémicas, más que todo, pues pensamos en una leucemia aguda, en una anemia hemolítica o incluso, pues, también una insuficiencia renal. Si quieres, dale siguiente.
Listo, entonces también digamos que es necesario establecer los mecanismos de los síntomas abdominales en enfermedades extraabdominales y sistémicas porque lo que va a pasar es que algunas patologías van a provocar síntomas abdominales pues por varios mecanismos, ¿sí? Entonces, pues por ejemplo, en el caso de pues tener un dolor abdominal, pues no sé, debido pues al dolor referido a unas estructuras extraabdominales, como por ejemplo en el caso de un síndrome coronario agudo o digamos otro mecanismo a resaltar es la enfermedad de órganos extraabdominales que va a provocar pues una percepción del dolor en el abdomen debido a una irritación de esas estructuras pues adyacentes, ¿sí? Un claro ejemplo, digamos que es el caso de la neumonía del lóbulo inferior o incluso una embolia pulmonar o una pleuritis. Bueno, entonces la otra pregunta que tenemos es, ¿todo paciente con colecistitis se debe operar? ¿Qué creen? ¿Sí, sí, sí, no? Listo, entonces, bueno, ya pues con respecto pues al manejo de nuestro paciente, entonces pues quise traer este algoritmo de la guía para enfocar digamos que a estos pacientes con abdomen agudo. Esta guía lo que propone es un método de 2 pasos. Entonces, el primer paso pues es diferenciar esa condición clínica y pues digamos que esas enfermedades que amenazan la vida de nuestro paciente, por eso es importante pues medir los signos vitales, establecer pues el ABCD, que es la vía aérea, la respiración por medio de la frecuencia respiratoria y la saturación, la circulación por medio de la frecuencia cardíaca y el déficit neurológico. Entonces, lo que podemos ver ahí en el algoritmo es que pues nos muestra que si los signos vitales y la condición clínica del paciente es óptima, lo que vamos a hacer es avanzar al paso 2, que ya se los voy a mostrar que está en la siguiente diapositiva, pero si nos encontramos, no, si quieres devuélvete, ya, pero si nos encontramos pues algún resultado pues anormal, ahí pues digamos que vamos a requerir tratamiento de emergencia si se identifica pues por ejemplo alguna anomalía pues durante esa evaluación del ABCD. Entonces, se debe diferenciar claramente pues si estamos frente a una urgencia o a una emergencia. ¿Listo? Es muy importante eso. Entonces, por ejemplo, una urgencia como un infarto, una ruptura de un aneurisma aortoabdominal, un embolismo pulmonar o una disección aórtica. ¿Listo? En el caso ya de una emergencia, es más que todo una isquemia intestinal, una colangitis aguda severa, un embarazo ectópico, una ruptura de un hepatocarcinoma. Mientras pues vamos haciendo esa diferenciación, lo que vamos haciendo es pues estabilizar al paciente, ¿sí? Eso es como lo más importante. Debemos hacer esas 2 cosas de manera contigua. Entonces, lo que vamos a hacer es asegurar esa vía aérea de nuestro paciente, establecer vías de acceso venoso. Como primera instancia, pedimos un electro, un ultrasonido y una tomografía abdominal. Entonces, los accesos venosos van a ser útiles más que todo en el caso de que tengamos que realizar transfusiones. Por ejemplo, en el caso de un paciente con shock, debemos pues realizar una estabilización pues de la dinámica circulatoria claramente, donde pues usamos soluciones cristaloides, como es el caso del lactato. Pues en pacientes ya con signos vitales anormales y en quienes digamos que las pruebas ya de emergencia o los tratamientos para el enfermado causante pues ya son desafiantes pues para el médico tratante, pues no debemos dudar en solicitar un traslado hospitalario pues a una institución especializada después de claramente pues asegurar pues la vía aérea y pues establecer vías de acceso venoso. Ahora sí, al siguiente, listo. Entonces, acá continuamos ya con el segundo paso del algoritmo, donde vamos a evaluar el estado clínico de nuestro paciente y el examen físico. Entonces, cuando los signos vitales son estables, lo que vamos a hacer es determinar si esa causa de dolor abdominal, pues, requiere o no de una intervención quirúrgica, pues, de acuerdo a los hallazgos de la historia clínica, el examen físico y los hallazgos de laboratorio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la historia clínica es muy importante, pues, mirar como el síntoma principal por el cual el paciente, pues, acude, pues, al servicio de urgencias.
entonces como si es el dolor, la fiebre, las náuseas, los vómitos. Importante mirar antecedentes patológicos como una enfermedad coronaria, diabetes, hipertensión. Importante los antecedentes tóxicos como el alcohol, el tabaquismo, antecedentes también quirúrgicos, farmacológicos, todo eso es súper importante. En el examen físico, mirar signos de peritonitis, si hay una presencia de hernias, de masas pulsátiles, palpitaciones, ya sea de la arteria radial o femoral. Y ya en cuanto a paraclínicos, como lo había dicho anteriormente, entonces, por ejemplo, un electro, gases arteriales, un hemograma, un análisis, un ultrasonido abdominal, esto es más que todo para ver, digamos, por ejemplo, presencia de derrame intraabdominal, cálculos, hidronefrosis, y una tomografía, más que todo, pues para observar la presencia de, pues, de isquemia o, pues, ya sea de una inflamación intraabdominal. Bueno, entonces, independientemente de la causa, la guía recomienda el uso temprano de analgésicos, ¿sí? Hay que calmarle el dolor a nuestro paciente. Dependiendo, pues, del tipo de dolor que presente, pues, vamos a ajustar también, pues, el tipo de medicamento que este necesite, ¿listo? Entonces, es importante, pues, aclarar que el uso de, pues, de paracetamol o dipirona o AINES cambian esos signos de irritación peritoneal, ¿sí? Si ya tenemos un diagnóstico previsto, digamos que podríamos dar alguno de ellos. De lo contrario, pues suministramos morfina o también pues opioides, dado el caso. Entonces, en el algoritmo, pues, o bueno, si en la tabla lo que nos muestra es que en la mayoría de las escalas del dolor, el esquema inicial es 1 gramo de paracetamol intravenoso en una infusión más o menos de 15 minutos o de dipirona de 1 a 2,5 gramos, dependiendo pues del dolor de nuestro paciente. Y pues se pueden utilizar anticonvulsivos, como es el caso del bromuro de butilescopolamina, que se puede usar como una terapia pues coadyuvante pues para el cólico en lugar pues del fármaco de primera elección pues para el dolor abdominal, y se utiliza con una dosis de 20 miligramos intravenoso. Por último, vamos a hablar de la población especial, ¿sí? Entonces tenemos 3 poblaciones especiales. La primera es el adulto mayor, ¿sí? Este paciente geriátrico está en condición de fragilidad, que esto se define como una reserva fisiológica disminuida, por lo tanto tiene mayor riesgo de alteración quirúrgica, tiene mayor riesgo de descompensación, mayor riesgo de presentar algún tipo de inestabilidad. También es más prevalente la desnutrición en estos pacientes junto a las comorbilidades que presentan ya por su edad avanzada. A nivel de costos, ¿sí? A nivel pues, administrativo hospitalario, la estancia hospitalaria en la UCI y los costos son mayores en esta población. Y muy importante, hay que tener mucho cuidado con la anestesia en estos pacientes porque pueden llegar a presentar un delirio pues posanestesia, ¿sí? Esto es, pues, no es muy frecuente, pero pues no hay que obviarlo en todos los pacientes. Por otro lado, las embarazadas. Algunas patologías pueden llegar a presentar también riesgo fetal. Diferenciar entre la ecografía del TAC ya se mencionó previamente, pero entonces, si se puede, la menor cantidad de radiación posible para no tener al bebé pues, con esa radiación para que no se generen malformaciones ni ningún proceso. La mamá puede decir, no, pero es que venga, me faltan 3 meses, déjeme, yo tengo en 3 meses a mi chino y después sí me opero. Esto tampoco se debe hacer, porque debe primar la vida de la madre y mejor que solo esté en riesgo la vida del feto a que esté en riesgo la vida de los dos. Otra maniobra que se realiza a nivel de pues, mujeres embarazadas es que por lo que pues, finalmente termina siendo un peso a nivel de la cavidad abdominal, se debe poner una almohadilla sobre el flanco derecho buscando descomprimir la cava inferior. ¿Sí? Esto pues, ha demostrado mejores resultados y pues es una maniobra bastante útil. La presión laparoscópica en las mujeres embarazadas debe darse entre 12 y 15 milímetros de mercurio para no generar alteraciones a nivel pues, fetal, intrauterino. Por último, tenemos los inmunosuprimidos, ¿sí? Que estos tienen mayor riesgo de descompensación a nivel extraoperatorio. Y pues ya, eso era la presentación. Muchísimas gracias por la atención y pues quedamos acá pendientes las dudas. Bueno, yo, escuchan, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doc. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Sebastián Díaz, residente de 4.º año.
Ante todo, decir a Felipe y a Catalina, felicitaciones. Excelente, mucho su charla sobre abdomen agudo. Eh, Interesante que ustedes tengan ese tipo de propuesta como grupo de interés para que sigamos promoviendo este tipo de charlas y también el conocimiento de cirugía general. ¿Qué les puedo yo de pronto aportar aparte de la charla que acaban de escuchar y mi experiencia? Eh, yo siento, hay un tema que me gusta mucho y es el médico diagnostica lo que conoce o diagnostica lo que busca, perdón, y busca lo que conoce. Por eso es tan importante que tratemos de abarcar este tipo de temas. Porque mire que uno de médico general, cuando yo estaba en urgencias, siempre llegaba algún tipo de patología abdominal que a veces de pronto o uno se asusta o cree que de pronto es un abdomen agudo, pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta como el fenotipo, es decir, cada historia, cada paciente a usted le va a dar un diagnóstico presuntivo y trate de como agrupar este tipo de cosas, ya sea por edad, sexo, incluso el grupo etario, llámese que sea una población adulta o adulto mayor. Y siempre tratar de dividir si de pronto es una patología o inflamatoria o que sea de pronto vascular, obstructiva o incluso que tenga alguna neoplasia. Lo más frecuente es la parte inflamatoria, y ya lo comentaron nuestros expositores, algún tipo de patología, todo lo que termine en itis, obviamente, pero con algún grado de complicación, una apendicitis perforada, una diverticulitis también complicada, una colecistitis gangriosa perforada, que me pueda, o una úlcera péptica perforada, que me genera algún tipo de abdomen agudo. Pero los muchachos, ustedes que están en el hospital, toquen el paciente, traten en urgencias de palpar y examinar al paciente. Es tan importante porque a veces cuando uno cree que de pronto, sí, tiene un abdomen agudo, pero a veces puede ser un cólico renal. Hay esos pacientes que son muy hiperálgicos al dolor y hay que conocer muy bien ese tipo de cosas. Si los signos de irritación peritoneal, usted siempre trate de mirar si hay un signo de rebote, si tiene una defensa muscular involuntaria o incluso que tenga esa defensa muscular involuntaria. Probablemente ese paciente tenga algo, probablemente tenga, o ese abdomen en tabla, perdón, que tenga un abdomen agudo. Insisto, la historia es muy importante. Llámese porque, como estaba comentando, diciendo Catalina, las emergencias. Casi siempre es poco raro que llegue un aneurisma de aorta abdominal roto, pero si llega usted a pensar, hombre, paciente fumador crónico, para entonces tenga más de 55 años, hipotenso, usted debe sospecharlo. Y mire que a mí me llegó cuando estaba médico general y lo que menos se pensó era eso, hasta que obviamente el paciente se le hizo la tomografía, pero créame que ese tiempo de reanimación o de diagnóstico es muy importante. Eh, ¿Qué más yo le puedo aportar sobre la charla? En relación al caso clínico, es muy importante que todas estas patologías que son de origen en mi abdomen superior traten de siempre solicitar todos los paraclínicos necesarios de un abdomen agudo, o por lo menos de un dolor abdominal inicial. He visto incluso pacientes con abdomen agudo operados y es una pancreatitis. Error del cirujano, hombre, he visto y ha pasado. Y no es que sea porque realmente es un abdomen agudo. Y a veces uno abrir un paciente con una pancreatitis aumenta más la mortalidad. Pero si de pronto uno sopesa la clínica del paciente, la evolución, o si le hubiera pedido de pronto una amilasa, hubiera cambiado un poquito el contexto. Por eso es tan importante preguntar la historia, la localización del dolor para su diagnóstico presuntivo. No sé si tengan algunas preguntas. No, me parece ahí que está bien, Sebastián, muchas gracias. Y a los expositores, pues también darles, felicitarlos por la exposición que tuvieron. Eh, y me parece que es un tema muy importante, Taro. Y sobre todo, yo quisiera como redondear dos ideas. No sé si me están oyendo bien. Sí, doctor. Sí, Bueno. Entonces, como lo dijeron, ya ustedes muy bien, hay dos cosas. Como dijeron del dolor abdominal,
es un dolor que se origina o es referido al abdomen, pero lo más importante de la definición que ustedes lo dijeron muy claro, pero quiero resaltarlo, es que requiere un diagnóstico temprano. Entonces, eso es muy importante. ¿Y qué quiere decir que es un diagnóstico temprano? Que toca resolverlo en lo posible en las siguientes 6 horas. Que toca definir el diagnóstico, no definir necesariamente el tratamiento definitivo, pero sí definir el diagnóstico en las primeras, es lo ideal. Entonces, cuando uno le llega al paciente a urgencias, eh, hay que ponerle el rótulo de abdomen agudo, pero lo que aconsejan muchos autores es que hay que comprometerse con un diagnóstico de trabajo, así no sea el definitivo, pero dejarlo como en la etiqueta abdomen agudo es muy abierto y muy impersonal. Entonces, hay que como comprometerse según todo lo que ustedes dijeron, la semiología, lo del examen físico, todos los laboratorios, todas esas cosas, tratar de enfocar el paciente con un diagnóstico. Así no sea el acertado, pero uno puede dar varios posibilidades diagnósticas y trabajar con base a ese diagnóstico y que eso nos ayuda a que ese compromiso que tenemos con el diagnóstico a estar pendientes de ese paciente. Porque ¿qué pasa? A veces cuando hay muchos pacientes en urgencias, dejamos abdomen agudo y si no lo rotulamos, el paciente puede quedar como un poquito desprotegido. Entonces lo que aconsejan es siempre comprometerse con el diagnóstico dentro de esas primeras 6 horas y tratar de llegar a un diagnóstico, así el tratamiento pues no sea el definitivo. Entonces, mientras salen los otros exámenes, mientras salen las imágenes, mientras tal, vamos trabajando y vamos depurando y vamos filtrando hasta llegar a un diagnóstico y ahí sí, después de tener el diagnóstico, pues lógicamente nos dedicamos al tratamiento. Lo otro que se me hace importante aconsejarles es que cuando llega el paciente a urgencias, el examen físico puede variar con la hidratación. Entonces, una de las cosas del tratamiento de, de este abdomen agudo, dentro que empezamos en la aproximación, es hidratar a este paciente. Cuando son pacientes jóvenes es mucho más fácil porque el paciente tiene un buen corazón y no hay peligro de sobrecargarlo cuando son pacientes ya de mayor edad, entonces con más cuidado, pero siempre en pro de hidratar al paciente y volverlo a examinar en las primeras 3 horas y en las siguientes 6 horas a ver si cambia la semiología y eso se ve con mucha frecuencia. Entonces, una de las cosas importantes es esa. Lo otro, lo de la analgesia hay que tener como una precaución. Si no tenemos un diagnóstico definitivo, si estamos todavía con múltiples opciones, pues todavía no inicio una analgesia tan profunda, sino más bien hidrátenlo y traten de ver para dónde nos puede orientar el paciente, porque podemos perder unos signos y unos síntomas importantes dentro de esta evolución de estas 6 horas por poner una analgesia. Entonces, tener cuidado con eso. Más importante, hidratar a este paciente. De resto, pues se me hizo que todo estuvo muy bien y a felicitarlos y Sebastián, muchas gracias por acompañarnos y estar aportando los conocimientos y la experiencia que ha adquirido. Gracias. A usted, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que quisieron pues estar en esta charla. Nuevamente agradecemos acá, vamos a hacer un poquito de publicidad, ya saben, ahí están nuestras redes y, y pues nuevamente queremos mostrar esto y queremos hacer pues semanalmente una serie de charlas que esperamos pues que sea de su agrado. Bueno, entonces pues sin más que agregar, yo creería que ya no sería más. Muchas gracias.